Facu, algo que más allá de esta intro, algo que queríamos comentar ya del principio, de hecho algo que estuvimos comentando mucho cuando sucedió, cuando estaba sucediendo, es la Caja Negra de Alberto Fernández. Caja Negra es una entrevista mano a mano con el periodista Julio Leiva, que se hace en Filo News, en el canal de YouTube de Filo News. Han estado gente, bueno, ha estado gente de la política, sí, estuvo Santiago Cafiero, pero principalmente es gente del arte, actores, actrices, actuantes, traperos, músicos en general, escritores, bueno, de todo, de todo. En este caso, Alberto Fernández estuvo en Caja Negra. Hay un montón de conclusiones o cositas que me quedaron en el tintero y que algunas ya las sabés y que le hemos charlado. Pero bueno, arranco por la pregunta que siempre nos da inicio, que es, ¿la viste? ¿Qué te generó? ¿Cómo fue esa entrevista? Sí, la vi casi entera, me deben haber faltado unos escasos minutos del final. Eh, Me genera primero varias cosas. Una, esta cuestión, no sé, histórica, contemporánea, de que hay un presidente que está dando una entrevista en un medio por internet. Ya había sucedido, no es la primera vez que sucede. Ujú. Es más, hace unos meses estuvo con Pedro Rosenblatt y también salió por internet, no salió por televisión, pero marca una época y me parece que está bueno también para mismo lo que hacemos nosotros, y el presidente lo dice explícitamente, empezar a darle bola a esos medios alternativos que ya empiezan a dejar de ser tan alternativos, porque sí son diferentes, pero no por ser diferentes están en los márgenes. Digo, creo que le disputan esa hegemonía a la televisión, por lo menos en eh, cierta generación, cierto fragmento etario. Eh, y bueno, luego la entrevista es una entrevista muy amplia, es una entrevista muy larga, está bueno siempre escuchar a alguien con un rol de poder dar este tipo de entrevistas. Se festeja que Alberto lo sea, lo hablábamos un poquito no, pero en la presidencia de Cristina no daba muchas notas, Total. Macri era un desastre dando notas y daba notas simplemente a su séquito. Ujú. Entonces esto también se festeja, y lo que sucede es lo que sucede con la gestión de Alberto en general, quizás es para un análisis más profundo, pero es como me deja una sensación agridulce y es preocupante de cara a unas elecciones. Mm, mm. No sé qué pensás vos. Primero, asumo lo que decías, digo, es para celebrar que un presidente le dé pelota a los medios alternativos, como es el caso de Filonews. Es cierto que vos lo dijiste también, Filonews tiene, creo que la última vez que lo vi, que fue ayer a la noche, ya tenía 100.000 reproducciones, hoy a la mañana 100.000 reproducciones, digo, es un medio consumido masivamente, pero está fuera del radar de lo que concebimos como hegemónico. Es interesantísimo, Alberto Fernández es el primer presidente en hacer esto. Está bárbaro, se celebra como un gol, digo, nos ayuda a todos los que hacemos medios alternativos que una persona como el presidente se siente y hable de todo en un ciclo como el que hace Leiva. Me parece también que, bueno, ya yendo a la nota, lo jugoso de la nota, a mí en algún momento, lo digo sin ser tremendista, es la interpretación mía, yo tampoco soy un experto en entrevistas, lo escuché mientras cenaba, eh, me pasó esto del farewell speech, ¿viste? Cuando el presidente de Estados Unidos se va y hace un discurso de despedida que es donde dice, mirá, me gustó esto lo hice medio mal, se me fue la mano bombardeando esto, de esto me arrepiento, de esto no tanto. Alberto a su manera y con la versión argentina en un momento me daba esa sensación. Y yo decía, faltan 2 años y 4 meses de gobierno todavía. O sea, estás en la mitad de tu mandato, un mandato extraño porque nunca tuvimos una pandemia a cuánto, a 3 meses, 2 meses de asumir un gobierno. Digo, es muy difícil juzgarlo. Sí podemos juzgar cómo administró la pandemia, pero bueno, pero sin desviarme, me dio esa sensación. Después yo creo que, a ver, creo que un tono cabizbajo te responde al respeto que él tiene porque sabe que hay mucha gente que ha canalizado su enojo de forma entendible o no, pero canalizado a fin y a cabo su enojo con el gobierno, sea porque se han fundido por la pandemia, por los límites, y o sea porque han perdido un familiar y es su forma de llevar a cabo esta situación. Digo, pasa en todos los gobiernos del mundo, es un tema que será hasta de un juicio psicosocial que yo no puedo hacer, pero entiendo que no iba a ser una entrevista alegre donde Alberto iba a contar anécdotas, comer picada y reírse. Sí me preocupa o me alarma el quedarnos en lo discursivo. Digo, me parece que Alberto fue muy claro Alberto desnudó el decir, yo quise hacer un consenso, un consenso social, burgués, izquierda, derecha, un gran consenso desde antes de la pandemia, incluso con el Consejo del Hambre, él dice, yo quise hacer un consenso con el Consejo del Hambre, llamé a tal, me reuní con tal,
y no lo logré porque hay gente que no le conmueve que haya pibes con hambre. Bien, coincido, estoy completamente de acuerdo. El problema es que van 2 años y medio de gestión. Es momento de que si esa gente no se va a sentar en tu mesa, tomar medidas fuertes. ¿Pero por qué? No es porque, medidas fuertes porque aguante Cristina. No, medidas fuertes por 2 motivos. Primero, porque es una situación in extremis como una pandemia. Y segundo, y es a mí lo que más me preocupa, yo no sé quién va a suceder a Alberto. Yo no sé si después de Alberto viene Bullrich. Y lo que Alberto tejió más o menos lo va a hacer mierda. Entonces, yo creo que a un gobierno peronista se le exige más. Yo le exijo más como peronista. Y me la banco y defiendo esta postura. Me parece que en lo discursivo estamos bárbaros. En lo discursivo estamos bárbaros. Necesito verlo volcado en una política. Necesito saber que vamos a pasar estos 2 años y medio haciendo todo lo posible para que no haya tantos pibes pobres. No digo que Alberto no lo desee. No digo que Alberto no lo busque. Pero claramente va a haber que presionar más y va a haber que tener gente muy poderosa disconforme con las consecuencias políticas que tiene eso. No quiero caer en un... Cariñosamente lo digo, no quiero trosquearla gratuitamente. No sé si se me explico. No, sí, claro, te explicás y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que decís. Un par de cosas para decir. Es verdad que por momentos la entrevista tiene un tono angustiante, más allá del contexto pandémico, que me parece que bien vos decías, es algo como bueno de respeto, no da hacer una entrevista festejando cosas, pero sí tiene un tono angustiante cuando, por ejemplo, muy al principio de la entrevista, el periodista le pregunta, bueno, vas a ser el presidente de la pandemia, y sí, y falta una eternidad para el 2023 y quizás luego de estas elecciones el gobierno se revitaliza o no, y la presidencia de Alberto para ahí tiene una segundo mandato, no sé, pueden pasar cantidad de cosas, pero hoy Alberto es el presidente de la pandemia, y habla ahí desde un lugar que a veces pareciera decir, sí, yo fui el presidente de la pandemia y viví estas cosas y lo cuento y esta es mi historia, incluso lo dice un poco así él. Y eso es angustiante, porque estamos a mitad de mandato. Yo creo igualmente que hay un cansancio de una situación muy extrema, que es la pandemia, que se llega hasta este punto, y hay que ver qué pasa con estas elecciones, y hay que ver qué pasa con estos 2 años que vienen, que se espera que sean de rebote en algún sentido o en muchos sentidos. Por otro lado, no me quiero poner en un rol de defender la gestión de Alberto, ni de negar la poca profundidad que se da en algunos temas, pero como para completar la mirada con la cual estoy de acuerdo que tuviste vos, digo también esto que también hablábamos un poco ayer cuando producíamos un poco la idea de esto, es que yo creo que no hay que dejar de ver, al mismo tiempo que no hay que dejar de ver que falta profundizar en algunas cosas, no hay que dejar de ver la situación en la cual asume Alberto y la situación que se le viene enseguida a este gobierno luego de la asunción. Alberto asume con una bomba de tiempo económica. Acordémonos los climas o el clima de devaluación, de hiperinflación, de default, de catástrofe económica con la que asumió este gobierno. Realmente era una debacle económica lo que se vivía en la Argentina y lo que se heredó del gobierno de Mauricio Macri. Y mismo acordate en esos meses de la pandemia, la corrida y el nombre de Guzmán teniendo súper protagonismo. Y bueno, sí, obviamente, hubo cierta devaluación, pero a través del tiempo, no fue una devaluación súper agresiva, no existió una hiperinflación. Y al mismo tiempo también la cuestión institucional que se está viendo en los países hermanos del continente, de la región, y que en Argentina no pasa. A lo que voy con esto es que creo que, si bien el gobierno necesita y la población necesita que se profundicen en ciertas cuestiones, porque la situación actual es angustiante, el gobierno tiene logros invisibles. Son invisibles porque es haber sostenido una situación que es malísima, pero que realmente el panorama era de que fuese muchísimo peor. Y lo malo de esto es que no se puede hacer campaña con esto. No se puede hacer campaña diciendo, estamos mal, pero podríamos haber estado terrible. No hay mucho que mostrar. Y es lo difícil. Por eso yo creo que en estas elecciones se juega un poco un acto de fe, de entender esta situación y de confiar en los actuales gobernantes, de que en lo que venga se va a profundizar. Y por otro lado también se va a jugar muchísimo la estrategia política de seguir manteniendo a todos dentro de la coalición y sobre todo los movimientos sociales que son, creo, de repente el punto de fuga que empieza a tener la coalición oficialista. Es ahí donde hay que poner el punto de vista y creo que a eso también responde un poco la salida de Arroyo,
del Ministerio de Desarrollo. Sí, algo que también pensaba, en un país sin tradición de entrevistas presidenciales, porque no tenemos tradición de entrevistas presidenciales, es muy más para un comunicador como Leiva, que hubiera sido muy fácil categorizarlo como el tipo que entrevista traperos. Digo, el gobierno en ese punto, tanto le damos con la comunicación, es un desastre la comunicación, y sí, cometió errores de comunicación, está teniendo aciertos que yo creo que responden a buscar el voto joven. Creo que Alberto tuvo habló de temas que creo que a los que estamos en el lado más social de la cuestión, por así decirlo, o la etiqueta que queramos, como es criptomoneda, por ejemplo. En un momento yo decía, ¿por qué le preguntará esto? Y sí, hay un público que le interesa y que está bueno interactuar con. O cuando le preguntaba por el acuerdo porcino con China, que acá hemos cubierto. Pero acá voy con todo esto. Se nota que Alberto no está subestimando al electorado, joven en este caso. No está, se plantean de diferentes temas y habló, como Alberto, de muchísimos temas que no había tocado, que había tocado parcialmente. A mí me gustaría, complementando con lo que vos mencionabas, eh, evitar a toda costa la pandemización de temas. ¿A qué voy con esto? En algún momento de la pandemia, lo hemos hablado acá, digo, es un recorte, es la experiencia de uno, yo no puedo hablar, no hice una encuesta de opinión, sino que me refiero a la sensación que yo tenía cuando se hablaba hace un año de, bueno, ¿cuándo podremos salir a laburar? ¿Cuándo podremos salir a volver a la escuela, a la presencialidad? ¿Cuándo podremos eventualmente volver al ocio público? Preguntando eso, consciente de que había gente que estaba perdiendo la vida, había un sistema de salud que podía colapsar, digo, no subestimando, pero haciendo preguntas que cualquiera podía preguntarse. Y a veces desde el gobierno, desde la comunicación de Alberto, la respuesta era la que yo creo que Alberto sentía. Esto es indefinido, esto no se sabe cuándo va a terminar, esto ahora el ocio, ahora la presencialidad tiene un rol menor. De vuelta, que suena hasta lógico, porque había gente, y hay gente que se contagia, se enferma severamente y no solo contagia a otros, sino pierde la vida. Amén de esto, a nosotros nos puede sonar lógico, vamos a hacer el esfuerzo por entenderlo, pero muchas veces podemos perder esa guía y terminamos o autocensurándonos algunos temas porque el contexto no da, cuando está bueno por exigirle al gobierno, más si es un gobierno peronista y abierto como se muestra, que la agenda lamentablemente a veces es por encima de los límites que pone el presidente. De eso también se trata la agenda social. ¿A qué voy con todo esto? En algún momento, lo dije yo acá varias veces, digo, bueno, no le pidamos a Alberto una ley de medios porque no puede, no le pidamos a Alberto. Y después de la entrevista dije, ¿por qué no? ¿Por qué no si el tipo entiende de los medios alternativos? El tipo fue a hablar con Julio Leiva, está bien, por campaña, no creo que Alberto salga ahora envuelto, abrazado a Mariotto y diga la ley de medios, no soy ingenuo. Pero me parece que es una gran puerta para, a partir de ahora, como podamos, traer nuevamente algunos temas a agenda, traer algunos temas como soberanía alimentaria, como precarización laboral, que sé que está en agenda ahora, como ley de medios, volverlos a traer a colación. No me gustaría autocensurar esos temas si siento ganas de charlarlo desde mi ignoto lugar y como votante del Frente de Todos y como votante en estas elecciones del Frente de Todos también. Digo, me parece que lo que puedo rescatar de esto, porque hay cosas para criticar, es que me parece que Alberto no subestima a este electorado. Bueno, ahora hay que devolver la pared, digo, si no es poner play y poner pausa. ¿Se entiende dónde voy? Sí, sí, completamente. Profundizar en el sentido de cambios estructurales en ese sentido. Como buscar esto, entendiendo la emergencia de la situación, que quizás pasa más por otro lado, bueno, empezar a ver para adelante. Y a hacer lo que supuestamente se vino a hacer. Facu, hay otro bloque de El Barullo donde vamos a hablar de los spots políticos, pero para concluir, para dejar una conclusión en el aire, a mí me sale decir, es una nota que me va a interesar mucho verla en unos años, cuando sea un poco más viejo, porque es un registro, digo, es un registro de una época que nunca pensamos que íbamos a vivir, con una persona que nunca pensamos que íbamos a ver presidente, en un plató que nunca pensamos que un presidente iba a estar. No es un elogio, digo, realmente, nadie, en 2019 sí decíamos que iba a pasar todo esto, pero convidame, decíamos. Entonces me parece que hay cosas que me gustaría verlas con el tiempo y en el mientras tanto no perder la chispa que nos mueve, que es la exigencia de un país más justo. Suena súper, pero me parece que un poco ese es el combustible que ahora hay que meter. No sé vos qué lectura de conclusión te gustaría dejar. No, con respecto a esto que decís, y acá termino en este sentido, es que lo mejor que le puede pasar a Alberto y lo mejor que nos puede pasar a nosotros
es que trate de torcer el destino y de que no quede como simplemente el presidente de la pandemia. Le quedan 2 años por delante. Que se lo recuerde por otras cosas y además, como un leve recuerdo, el presidente que le tocó, además de lo que hizo, administrar la pandemia. Facu, vamos a estar con muy lindo intercambio, celebro mucho tenerlo porque también es una forma menos mal que esto fue el intercambio y no los audios de WhatsApp que pusimos ayer donde había otro tipo de pasión. Y Llorando. llorar, menos horas de sueño, había toda una combinación nociva.